Maestra, Buenos días, chicos. Ok, vamos con el tema de hoy que es elementos sintácticos del sujeto. El día de ayer estábamos practicando en el libro. Vamos a la continuación y continuamos con el tema de hoy, que son los tipos de sujeto. Primeramente sabemos que el sujeto es de quien se habla en la oración. Entonces, ¿el sujeto cómo puede ser? El sujeto puede ser expreso o puede ser omitido. Aquí tenemos, los niños alegres están contentos. Tenemos el sujeto, ¿verdad? El omitido no está presente en la oración. Decimos, vamos de paseo a la playa. ¿Quiénes son los que vamos de paseo? Nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos una oración que dice, los monos comen fruta. Ahora vamos con el sujeto y sus elementos. Cuando tenemos el núcleo del sujeto, tenemos tipo de palabra o categoría léxica. Tenemos el sustantivo y el ejemplo. El vigilante de la obra nos dejó pasar. Automáticamente el núcleo es vigilante. Juan no nos dejó pasar. Tú no nos dejaste pasar, ¿ven? Un pronombre. Y en artículo, el vigilante de la obra no nos dejó pasar. Tenemos también los modificadores directos o adjuntos, que son el artículo. No todos los insectos tienen alas. Tenemos el adjetivo. No todos los insectos tienen alas. El vigilante de la obra no nos dejó pasar. Modificadores indirectos o sustantivos complementos, que son sustantivos con preposición. Vamos ahora con los tipos de sujetos, que es el tema de hoy. Estábamos haciendo un repaso del tema de ayer, ¿ok? Vamos con los tipos de sujeto. Tenemos el sujeto expreso y el sujeto tácito. Cuando hablo del sujeto expreso, es el sujeto que está presente, pero dentro de ese sujeto voy a tener un sujeto simple y un sujeto compuesto. ¿Y cuál es ese sujeto simple? Es aquel que solo tiene un núcleo. Y dice un ejemplo, Luz viajó a Santiago. Puedo decir, Jaime viajó a Santiago. Puedo decir, Samuel viajó a Santiago. ¿Ven? Automáticamente tengo solamente un núcleo. Tengo un sujeto compuesto cuando tiene más de un núcleo, ¿verdad? ¿Quiénes son más de un núcleo? Más de dos sujetos, ¿verdad? En este caso, yo digo, Luis y José viajaron a Santiago. Puedo decir, Kenneth y Carolina viajaron a Santiago. ¿Ven? Ejemplos, ¿ven? Este es el sujeto expreso, el que está presente, ¿verdad? Tengo el sujeto tácito. El sujeto tácito es el que está ausente, pero se sobreentiende. Yo digo, iré a Santiago. ¿Quién irá a Santiago? Automáticamente yo me pregunto y digo, yo iré a Santiago. Ese es mi sujeto tácito. Aquí, el sujeto tácito no aparece en la oración, pero se sobreentiende. Tenemos el ejemplo. Salí de paseo a Chosica. ¿Quién salió? Yo salí de paseo a Chosica. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que nos vamos a encontrar oraciones que no tenemos el sujeto como tal. Ese sujeto como tal se va a llamar tácito, ¿verdad? Entonces tenemos que saber reconocerlo. Siempre debemos recordar que el sujeto tácito es el que no aparece en la oración, pero se sobreentiende. Entonces, ¿qué les recomiendo? Leer la oración varias veces, ¿verdad? Ustedes estudiarán mucho para el examen. Estudiarán mucho para el examen. ¿Quiénes estudiarán mucho para el examen? Ustedes. Automáticamente esta es la oración. Estudiarán mucho para el examen. Automáticamente ahí nos encontramos un sujeto tácito, porque yo me hago la pregunta, ¿quiénes estudiarán mucho para el examen? Ah, ustedes, ¿ven? Entonces esa es la manera práctica para reconocer el sujeto tácito. El sujeto es ustedes, aunque no aparezca en la oración. En la oración que vemos es esta, sino que aquí está el ejemplo.
Vamos a oraciones con sujetos tácitos. Miren, aquí tenemos un ejemplo de unos individuos que bebieron alcohol. En estas oraciones, el sujeto no se escribe directamente, está implícito. Implícito es lo mismo que decir tácito. Bebieron alcohol y se enfermaron. ¿Quiénes bebieron alcohol y se enfermaron? Ellos, ¿ven? Entonces, ese es mi sujeto tácito. Sujeto expreso. La sal resalta los sabores de los alimentos, por lo que es fundamental en la cocina. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos un sujeto que no es tácito, que lo estamos expresando, ¿verdad? Por eso se llama expreso. Oraciones con sujeto simple. El sujeto simple es el que cuenta con un solo núcleo, como les mencionaba hace un momento. En este caso dice, este Pedro está llorando. También puedo decir, Pedro está llorando, ¿ven? Sujeto compuesto. La cama y el colchón son nuevos dentro de mi cuarto. Ven, tengo dos sujetos que están compuestos. Ven, la cama y el colchón. Como siempre le digo, muchas gracias por estar en la clase. Entonces vamos a pasar ahora al libro. Todos atentos con su libro de español, ¿sí?